¿Cómo estamos? Soy el Kowalski y hoy os traigo una reseña de Pueblo, un libro escrito por Mario Martín y editado por Círculo Rojo. ¡Comenzamos! Nos encontramos ante un cuento infantil, un libro infantil, escrito por Mario Martín e ilustrado por Virginia González, que ha hecho pues unos dibujos espectaculares que creo que son muy bonitos. Ahora, bueno, os enseñaré algún detallito del libro más de cerca, ¿vale? Para que veáis estas ilustraciones. Pero ya os digo que de entrada el libro, ¿no? A nivel visual está de 10, es chulísimo. A mí como, bueno, artista, entre comillas, o persona que se dedica al mundo de las artes gráficas, ya os digo, me ha gustado mucho, creo que está muy bien. Así que bueno, así de buenas a primeras el libro ya entra por los ojos y como es un cuento infantil, pues está muy bien, porque bueno, también tiene que, aparte de la historia que cuenta, que ahora os la voy a explicar, bueno, pues eso, ¿no? Tiene que entrar por los ojos y tiene que gustar a los niños. Bien, así un poquito en general, el libro o el autor lo que nos pretende contar en esta historia, en este cuento infantil, es que los niños entiendan la importancia tanto de la imaginación como de la realidad. Imaginación y realidad que, bueno, a veces parece que van por caminos distintos, pero que bueno, el autor, eso, ¿no? Lo que pretende un poquito contar en este cuento es que no tiene que ser así, ¿no? Que tanto realidad como imaginación tienen que ir de la mano y que cuando además eso sucede, cuando realidad e imaginación van de la mano, bueno, se forma, ¿no? Pues un poderoso equipo, podríamos decir, y que, bueno, es muy positivo, ¿no? Para los niños. Muy positivo en el sentido de que los niños tienen que aprender, ¿no? O ser conscientes de que dejarse llevar por la imaginación está muy bien, pero a veces también tienen que, ¿no? Tocar de pies en el suelo, podríamos decir, y, bueno, tener en cuenta que la realidad y lo que sucede en el mundo real, ¿no? Pues también va a ir marcando un poco las vidas. Pero eso, ¿no? Sin nunca olvidar esa parte imaginativa, esa parte creativa, esa parte más divertida de la vida. Y ahí en esa balanza, en ese yin-yang, pues el autor nos propone eso, ¿no? Un mundo donde tanto imaginación y realidad, cuando se conjugan las dos, pues se puede crear una vida, ¿no? Mucho más quizá interesante. La mayoría de veces los cuentos infantiles lo que pretenden es eso, ¿no? Dejar una enseñanza, unos conocimientos, ¿no? Para los más peques de la casa. Y en este caso, pues el autor yo creo que lo ha conseguido. Funciona muy bien con los ejemplos que pone. Son ejemplos muy de hoy en día. Ahora os lo voy a comentar un poquito más en detalle. No quiero hacer tampoco muchos spoilers, entre comillas, de lo que va la historia en sí. Pero sí, os contaré alguna cosita, ¿vale? Para que, bueno, imagino que los papis interesados en el libro, bueno, sepáis un poquito más de qué va todo esto. Bien, los ejemplos que va a utilizar un poquito el autor para explicar tanto realidad como imaginación, cuando forman equipo, pues se crea, ¿no? Pues una conjunción muy, muy poderosa, podríamos decir. Son, bueno, un poco lo típico, ¿no? Un poco lo típico que vivimos hoy en día con los niños. Quizá esa pequeña sobreexposición, podríamos decir, a la tecnología, los móviles, las tablets, las teles, los ordenadores, que sufren, entre comillas, hoy los niños, pues, bueno, deberíamos, entre comillas, ¿no? Los adultos quizá llevar a los niños a jugar como se juega en los pueblos, ¿no? Con la imaginación, sin tantas tecnologías, etcétera, etcétera. Y digo esto de lo del pueblo porque realmente el libro se llama Pueblo y sucede en un pueblo. Y en contraposición a este pueblo va a estar una ciudad donde va a estar esta tecnología de la que os hablo. Al final es, bueno, esto, ¿no? Una especie de metáfora de lo que os digo, ¿no? De esta sobreexposición, entre comillas, que tienen los niños con las tecnologías, etcétera, etcétera, hoy en día, y que parece, o no, o que, bueno, eso, ¿no? Hoy en día, pues los niños están dejando un poquito esos juegos imaginativos, ¿no? Pues con los que jugábamos antes, ¿no? Podríamos decir, sin móviles y sin historias raras de tecnología.
y que, bueno, esos juegos que creamos nosotros mismos con la mente, con la imaginación, para entretenernos, para divertirnos, etcétera. Ahora parece que es muy fácil, ¿no? Darle un teléfono, una tablet a un niño y toma ya está entretenido el niño y ya está. Bueno, el libro pretende explicar un poquito esta situación, ¿no? Y está muy bien porque lo explica para niños. Además de esto que sería un poco la base del libro, de lo que va el libro, pues bueno, también se habla un poquito de las diferencias, entre comillas, sobre el pueblo y la ciudad, como os digo. Se habla también de cómo pasamos de ser niños a adultos, la responsabilidad, la realidad, ¿no? Que nos da de frente, ¿no? Cuando maduramos y cuando nos hacemos mayores y tenemos que buscar un trabajo y tenemos que pagar un alquiler y pagar facturas, etcétera. Y como de niños no tenemos tantas preocupaciones, y sí que es cierto que a veces la imaginación pues corre desbocada, ¿no? Y bueno, al final pues es un poco eso el libro. Pues nada, ahora sí, antes de acabar, dejadme que os enseñe un poquito las ilustraciones que trae el libro, que son muy chulas, como os decía al principio. Y bueno, mirad qué colorido tiene todo esto. Mirar qué pasada de ilustraciones que trae. También tenemos este mundo, ¿no?, más oscuro de la ciudad. Aquí lo tenemos. Y nada, pues eso, ¿no? Ya os digo, un libro que cuenta, yo creo, algo que está muy bien. Una reflexión muy interesante, sobre todo enfocada a cara a los niños, que los adultos ya conocemos todo este mundo, pero quizás los niños no, y no se den cuenta. Y es interesante también que aprendan esa diferencia, ¿no? Quizá entre realidad e imaginación. Y bueno, con unas ilustraciones que son muy muy chulas. Pues nada, ahora sí, hasta aquí la vídeo reseña de hoy. Espero que os haya gustado y sin más nos vemos en más vídeos por el canal de Círculo Rojo. Así que, hasta luego.